Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy hablaremos en compañía de Daniel, de José Luis, sobre el poder legislativo en México. Incursionaremos un poquito en esta ondita un poquito más didáctica. El podcast del día de hoy va a tener la finalidad de informarles a todos ustedes que nos escuchen sobre este poder legislativo, cómo se formó, cuáles son sus facultades y sobre todo el análisis de la situación actual del poder legislativo en México con el poderío de Morena. Este secuestro llevado a cabo por las urnas que favorece al partido del presidente, y vamos a ver sus ventajas, sus desventajas y cuál es el futuro del poder legislativo en nuestro país. Los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos, esto es Metropolítica. Doy antes que nada la bienvenida a mis locutores de cabecera. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Alan? ¿Qué dices? Perfectamente. José Luis, ¿cómo estás? Estoy, que es lo importante. Estamos y hay salud, que es lo que importa. El día de hoy estamos estrenando una nueva locación muy bonita al sur de la Ciudad de México. Perdón si se llegan a colar por ahí los ruidos de los aviones. Esto no pasaría si estuviera el aeropuerto de Texcoco, nada más. Bueno, como ya lo mencionamos en la introducción, el día de hoy hablaremos sobre el poder legislativo. Pero antes que nada me gustaría empezar con una breve semblanza de lo que significa esta división de poderes, ¿no? El hecho de que el Estado se divida sus formas de gobierno en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, llevados a cabo por órganos distintos, autónomos e independientes entre sí. Daniel, una breve semblanza de esto que llamamos y que tanto nos gusta, la separación de poderes. Bueno, es remontarse a, como siempre, a la Edad Media, al nacimiento del Estado, un poquito a la historia anglosajona, bueno, del Parlamento inglés. Desde luego que en la monarquía, a lo que se llegó a la conclusión que todos llegaron fue que el poder de una sola persona siempre va a ser corrupto, ¿no? Claro. Hay una frase muy famosa de: si quieres corromper a alguien, dale poder. Si quieres corromperlo mucho, dale mucho poder, ¿no? Entonces, de algún modo, la idea es, si mucho poder recayendo sobre una sola espalda causa corrupción, pues vamos a hacer que recaiga en muchas espaldas, ¿no? Sí. Para de alguna suerte distribuir todo ese poder. Exactamente, que no exista una concentración de poder. Y aquí nace la teoría de Montesquieu, ya sabemos, la teoría de división de poderes, que se supone la funcionalidad que tiene es que logra que un poder frene a otro poder, ¿no? Exactamente, el conocido sistema de pesos y contrapesos. Exactamente, la idea es tener un poder ejecutor, que sería el poder ejecutivo, un poder legislativo, que sería el que cree las normas, que dicta, más bien sí, que determine cuál será la normatividad aplicable. Uh-huh. Y el judicial, que se encargaría como hacer la revisión, ¿no? El recuento de qué funciona, qué no funciona, cómo debería de funcionar el judicial, ¿no? Entonces, de esta primigenia idea de división de poderes en tres, es que ha ido evolucionando, y México adopta la división de poderes, pues, recién nacida su historia, ¿no? Recién, excluido el primer imperio, la idea de república ya nace con la idea de división de poderes. Y pues nada, o sea, ahí está, la idea es muy concreta. La idea es repartir responsabilidades para no hacernos bolas. Desde luego que también responde a esta teoría de los factores reales de poder, ¿no? Uh-huh. No siempre los factores se acomodan en un solo criterio, que sería el del rey, el del monarca. Entonces se necesita hacer una suerte de votación, una suerte de democracia para que todos estén contentos, ¿no? O por lo menos los factores reales de poder, es decir, los poderosos, ¿no? Los sí, que detentan las fuerzas políticas. Y algo muy importante que se tiene que decir es la división de poder es uno de los elementos más importantes y primordiales de la democracia. José Luis, ¿cómo ves esta división de poderes? ¿Qué te hace decir
Pues primero que nada me parece importante señalar también un detalle que creo que para complementar un poco la idea de Dani, es que finalmente este tipo de regímenes políticos se dan en países principalmente de América Latina. Esto me parece que viene a partir de una característica muy importante que es distinta en América que en Europa. En Europa los países son pequeños. Los países son pequeños por lo que se puede tener un estado unitario. Esto quiere decir con un monarca, con un rey que actualmente todavía funciona en ese tipo de países con esa estructura política. Entonces, la primera distinción que hago es esa, ¿no? En la actualidad las características siguen siendo las mismas. Los países de Europa pequeños, no sé, se me ocurre España, Italia, en donde son estados unitarios, que eso quiere decir que corresponde a una sola persona, digamos, el régimen político del país, y bueno, recae en unos subórganos, por llamarlo de alguna forma, los distintos poderes que se ejercen. Ahora en América viene a ser todo lo contrario, los países son muy grandes, son pocos los países chicos. Tenemos a Brasil, tenemos a México, tenemos a Chile, tenemos a Uruguay, todos países que realmente son grandes, por lo que se ejerce otro tipo de Estado, una cosa que nace y que se le llama y se le denomina federalismo. Esto creo que es importante señalarlo, porque la división de poderes es inherente al federalismo. Entonces, creo que lo importante y necesario que se tiene que decir en este momento es que el federalismo trae consigo la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como ya lo había mencionado Daniel, y finalmente suscribo su idea. Todo esto nace a partir de la división del poder que se ejerce sobre un lugar. A esto también tendremos que asignarle otro rol importante, que es, además de la división de poderes a nivel federal, también se subdivide el poder en tres niveles o pues sí, realmente son tres niveles de gobierno, que es a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, ya que tenemos estructuras a nivel federal como es el ejecutivo, legislativo y judicial, pero a nivel estatal también tenemos a nuestro órgano ejecutivo y a nuestro órgano judicial y a nuestro órgano que regula la parte legislativa. Y a menor escala, en el poder municipal, también integra otra vez esta idea de una manera un poco más austera, todo lo hace más, ¿cómo decirlo?, más compacto. Entonces ahí tenemos a los cabildos, que son unas diferentes estructuras. Entonces creo que esto es importante y señalarlo, ¿no? México, y como lo dijo Dani, nació siendo una república federal. Es importante porque suceden muchas cosas a raíz de esto. Sin embargo, posteriormente llega otro imperio, llega un segundo imperio. No, y que en ese transcurso entre el primer imperio y el segundo imperio hubieron muchísimos intentos por eliminar la república. Claro. Esta lucha entre liberales y conservadores. Exactamente, a eso llegamos de nuevo a la lucha entre liberales y conservadores, quien tiene la razón, y es algo que prima hasta la actualidad en México. Ahora no tenemos liberales y conservadores, ahora tenemos de Morena, del PRI, del PRD. Chairos y fifís. Sí, es un problema realmente que me parece importante señalar, esa polarización que tenemos en nuestra sociedad mexicana, que es un problema, me parece muy grande, porque no podemos ponernos de acuerdo. En fin, creo que eso lo podremos tocar más adelante, pero es importante señalarlo. Solo para mencionar que el Segundo Imperio pues estuvo gobernado por Maximiliano de Habsburgo y Carlota, ¿no? Eso creo que es un dato que es muy interesante, porque cuando llega ese imperio, pues resulta que Maximiliano no era tan conservador. Resulta que tenía ideas muy sociales, tenía muy ideas... progresistas. Claro. Exactamente. Entonces, es un poquito interesante ver como todas esas transformaciones en la vida política de nuestro país. Y pues bueno, aquí guste o no guste, pues sale un personaje histórico que necesariamente está en la figura de todos en este momento, que es pues Benito Juárez, ¿no? Sale como un revolucionario liberal que ayuda a la transformación del imperio en una república federal. La segunda transformación. La segunda transformación, exactamente, de las que habla nuestro actual presidente. No, ya está. Pero lo importante creo que radica en esto, ¿no? México ha pasado por un sinfín, o no por un sinfín, por determinados episodios. Sí, por muchos experimentos. Exactamente, por muchos experimentos. Y finalmente concluye esta idea con lo siguiente. Al final de cuentas, México es un país muy grande.
una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso es muchísimo. Entonces, el ejercer el poder desde un solo centro de poder sería ingobernable en nuestro país. Tenemos que distribuir o determinar las facultades para que en cada lugar, o sea, desde el norte al sur, haya estabilidad política y gobernabilidad. y gobernabilidad. Que ya se podrá debatir qué tanto podemos gozar en estos momentos de una figura o de un gobierno que permite ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahorita estamos viendo mucha concentración de poder en una sola persona. Exactamente, es lo que te iba a decir. Curioso que el federalismo haya nacido como una idea de, pues sí, de distribuir, ¿no? Para que cada locación obedezca a lo que su población, las necesidades de su población. Y actualmente vivimos en una época de concentración del poder. Por supuesto, que no se había visto desde hace muchísimos años. Pero bueno, no se había visto. Sí, eso yo también. Pero era un paso atrás, sí, ¿no? ¿Quién empezó la sistematización de hacer un eje transversal que cubriera los tres órdenes de poder para que el federal tuviera, pues... ¿No lo sé, el PRI? PAN. Bueno, yo lo encuentro el PAN. Pero es que esta idea que estás dando viene desde mucho tiempo atrás, o sea, sí, desde el nacimiento de los partidos políticos en México, ya como instituciones precisamente, pero eso no se había, o sea, precisamente no se había visto desde el México postrevolucionario. No, o sea, pero es que lo que tú me estás diciendo entonces es que lo que está sucediendo hoy en día no ha existido. No, o sea, yo precisamente por eso dije, o sea, no habíamos visto una concentración de poder desde hacía mucho tiempo, pero bueno, pero ¿qué tanto es el tiempo? ¿No? Esa es la pregunta. El presidencialismo mexicano es eso. Sí, ¿no? Eso también es muy importante, es algo que tenemos en la cultura del mexicano, ¿no? Y que vamos a reflexionar sí, en este programa que dedicamos al legislativo, cómo influye la poderosa figura del poder ejecutivo. Bueno, desde ese momento que ni siquiera hemos entrado de lleno a exactamente, y ya estamos empezando a funcionar. Exactamente, estamos metiéndonos en este problema, ¿no? Sí. José Luis tiene razón. México ha pasado por muchos experimentos en materia de gobierno. Sí. Sin embargo, la que tenemos ahorita y que al parecer es la que más nos ha funcionado hasta cierto punto, pues es esta, ¿no? La de la división de poderes. Y ya entrando de lleno al poder legislativo, este poder que está encargado de realizar las leyes, ¿cómo está constituido, Daniel? Bueno, es tan fácil. Es que no sabía a quién hablarle. Como abrir la Constitución, ¿no? Por acá está la Constitución, ahorita la consultamos. Todos abran su Constitución. Sí, por favor. Momento de Constitución en Metropolítica. Bueno, es importante que, o sea, tú nos estás escuchando en ese momento y creo que te interesa un poquito y por eso estás aquí. Entonces, la invitación es totalmente a abrir un ratito la Constitución y si lo haces no va a pasar nada, ¿no? O sea, si la conoces, creo que nos beneficia a todos. Este segmento está patrocinado por Venustiano Carranza. ¡Abre mi Constitución! Sí, bueno, a ver, ¿cuál es la Constitución? Bueno, la estructura orgánica haciendo otra vez la remembranza, ¿no? El Parlamento inglés se dividió. Primeramente, el Parlamento inglés nace como una camarilla de nobles que le ayudaban al rey a tomar las decisiones. O sea, ¿pondrías al Parlamento inglés antes que a cualquier ejercicio es que es el modelo francés? Sí, el modelo de parlamento nace en Inglaterra. Ahí nace la idea de un grupo de... Bueno, un grupo nos que podemos remontar al Senado de los romanos. No, sí, por supuesto, pero el Estado. Ya hablando de Estado moderno. Del Estado moderno, pues hablamos del Parlamento inglés. Del Parlamento inglés. Una cámara de nobles, que sería la Cámara Alta, y después una Cámara de Comunes, que sería la Cámara Baja. Entonces aquí es donde hay esta suerte de intereses diferentes, de funciones diferentes para cada cámara. La Cámara Superior se encarga de representar de algún modo al Estado ante otros representaciones. Y la Cámara Baja, por remembranza histórica, se encargó de algún modo hacer las leyes para dentro del pueblo. Como la Cámara Baja está constituida por las personas del pueblo, ellos se dan su autogobierno a partir de la Cámara Baja, a partir de esa voz, ese voto que tienen en la Cámara. Entonces, ese modelo se reprodujo cientos de veces en el modelo norteamericano, en el modelo de toda Latinoamérica, y es lo que tenemos hasta ahorita. Una Cámara, entre comillas, que no se llama así, alta, el Senado de la República, y una Cámara Baja, que sería la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que se encarga mucho de cosas como de
de algún modo de llevar con el Ejecutivo la representación del Estado El Estado en mexicano. materia de derecho internacional, ¿sí me explico? O declarar la guerra, por ejemplo. O sea, Como ejemplo, podemos decir que el Senado tiene la facultad de aprobar o no los tratados internacionales de que forma parte el Estado mexicano, ¿no? Sí, No, claro. pero creo que la distinción que estás queriendo hacer es en este momento que, cada cámara se encarga de distintos asuntos, ¿no? Exactamente. Ese es el... De diferentes funciones. Primero vayamos con la composición, o sea, Sí, sí. José Luis, Regresando. ¿cuántos senadores tiene? Bueno, La primero cámara. que nada me gustaría también mencionar algo que viene muy ad hoc a lo que me está comentando, o lo que está comentando ahorita Daniel. Es importante señalar en ese momento que existió desde la restauración de la República en México, lo que se hacía era que la Cámara de Diputados era elegido por todos los mexicanos, o sea, Ajá. por todos los mexicanos en comillas, porque ya sabemos que había muchos conflictos, demás, Sí, las no mujeres votaban las votaban, mujeres, exactamente, nada más. entonces todo un problema, ¿no? Sí. Entonces no nos metemos en eso, decimos todos los mexicanos haciendo referencia a quienes votaban en ese momento. Sin embargo, la Cámara de Senadores no eran elegidos por voto popular. La Cámara de Senadores era elegido por los congresos o por los congresos estatales. O sea, y hay una diferencia que viene un poco ad hoc, como muy ad hoc diría yo, a lo que estaba comentando Daniel. Y creo que para empezar ese es un punto. Ahora, otra cosa que quería comentar es que en esta idea de representación, de división de poderes, es normal o es pensable que cada poder esté subdividido a su vez, repartiendo Sí, toda el poder, ¿no? En general. Entonces, por ejemplo, el Ejecutivo Federal pues no está conformado nada más por el presidente de la República, sino que tiene todo un gabinete con diferentes las secretarías de Estado. Exactamente, que en otros países se le conoce como ministerios o ministros. Entonces se concentra el poder en un ente que no nada más es una persona, no cae en una sola persona. Ahora, también en el Poder Judicial pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además están los órganos estatales, las salas, los órganos órganos colegiados, los unitarios. O sea, es una repartición de poder tremendo. Hay Clases de Derecho Constitucional con José Luis Romo. Con José Luis, Daniel y Alan. Estamos sacando un poquito nuestra naturaleza de estudiantes en Derecho. Una disculpa. Bueno, la cosa también es que en el órgano legislativo es un órgano colegiado que se reparte, por ejemplo, la Cámara de Senadores no es solo una persona, sino que está conformada por distintas personas, que ahora pues es el número que me estabas preguntando. Pero, a ver, vamos a hacer un pequeño recuento. Ya habíamos dicho que nuestra federación está dividida en 3 niveles, ¿no? El nivel federal, el estatal y el municipal. Vamos a enfocarnos al nivel federal, claro, sí. Que en cuanto al poder legislativo es conocido como el Congreso de la Unión, que ya está dividido en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos ahora sí con la composición de cada una de estas cámaras. Regresamos. Y regresamos. Y vamos a continuar el episodio de hoy. Ahora sí, a aterrizar la idea que se había quedado en el aire en el segmento anterior. Y vamos a hablar de la composición de cada una de las cámaras que componen al Poder Legislativo Federal. Ya habíamos establecido que el Congreso de la Unión está compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, las cuales están integradas por 500 y 128 representantes respectivamente. Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre esta integración de cada una de las cámaras? Porque obviamente, pues, cada una de las cámaras tiene su onda en cuanto a la elección de sus representantes, sí, y a la manera en la que estos trabajan. Bueno, ¿qué te parece si yo abordo sobre la Cámara de Senadores, por ejemplo? Adelante, este es tu programa. Este es tu programa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ya delegando la facultad de dirección, ¿no? Bueno, aquí también tenemos una especie de división de poder. No, este es un triunvirato. Me gusta. Bueno, a ver, la de senadores, ¿no? Primero, ¿cómo se eligen los senadores? En realidad la Constitución es un poco confusa en este punto. Hay discusiones, de hecho, entre constitucionalistas. Me recuerda
nuestro querido profesor Elisur Arteaga. Un saludo y un saludo también en general a los representantes de la materia de Derecho Constitucional de la UAM Azcapotzalco. Sí. Mis respetos, chulada de persona. En general, digan nombres, ¿no? O sea, tienen sus excepciones los también. Constitucionalistas que se dedican realmente a la materia constitucional, vaya la redundancia, pues la materia es muy bonita, entonces sí, quienes se dedican a eso son maestros muy bonitos. Tienen características muy Saludos, grandes. Profesor Arenas, se le extraña. Profesor del Palacio, ya por favor. Profesor del Palacio, por favor, venga usted. Los dos y háganle reverencia a Ruiz Suárez. Aquí se la... A Ricardo, a don Ricardo, chulada de buena por ser presidente. Saludos, profesor. Y un saludo también para el doctor Peñalosa, que nunca está de más saludar al rector. Denos dinero. Denme dinero. Denme dinero. Todos los que no son de la comunidad UAM están en... Sí, está aquí chingado. Sí, yo solamente conozco las islas de Seúl. Adelante, Daniel, perdón. Bueno, a ver, venga. 128 senadores, ¿no? Quedamos. Exacto. Son, para hacer matemáticas rápido, 32 estados. Bueno, 32 entidades federativas, ¿no? Porque, por ejemplo, la Ciudad de México no es un estado. No es considerado también un estado. Pero es algo que vale la pena señalarlo muy rápidamente, ¿no? Aunque sea muy rápido. O sea, los estados, lo que nosotros conocemos como estados, se conocen más bien como entidades federativas, como partes integrantes de una federación. Exactamente. Es que como que comúnmente se le conoce a las entidades federativas como estados y no necesariamente son estados, porque un estado implica como esta onda que habíamos platicado de autonomía, de soberanía. No, y además la característica, ¿no? Un estado, o así con E mayúscula al principio, es un estado unitario o federal, o sea, no hay de otra. Es esta, digamos, superrepresentación de un país, a eso se refiere uno con de estado. Una población. De una población. En este momento, hablando de una entidad federativa, nos referimos a un ente distinto, una cuestión abstracta igual, pero una figura distinta. Sí, o un miembro, vamos a decirlo así, un miembro integrante de la federación. Exactamente. Qué bonito cuando se ponen de acuerdo ustedes dos. Bueno, entonces tenemos 32 miembros, entidades vamos a decirlo, entidades federativas, contando, claro, a la CDMX. Tenemos 32, ¿no? Entonces, se eligen 2 senadores por cada estado. Ahí van 64. Después, otros 32 se les dan, o sea, un tercer representante por cada estado, se le da la primera minoría. Es decir, el partido político que ha quedado en segundo lugar en las votaciones, suponiendo Morena se llevó el 80% de los votos. Entonces solo queda un 20% restante. El 10 se lo llevó el PAN y el otro 10 se dividió entre un montón de partiditos chiquitos. Entonces la segunda minoría es el PAN. Entonces el PAN tiene derecho a un senador. Exactamente. Y el resto de los senadores se dan por un principio de representación proporcional. Es decir, según el porcentaje que tengan de senadores en la Cámara, se les da un porcentaje más para... Pues sí, nada más, se les da curules más. Es que yo siento, esta reforma es de López Portillo, ¿no? Esta se llama representación proporcional porque de algún modo lo que intenta hacer es representar a las minorías, ¿no? Que las minorías no se queden segregadas siempre y que no se lleven los carros completos, ¿no? Como pasa ahorita y como pasaba antes con el PRI, ¿no? Que el PRI, no, pues tiene el 60% y más bien, sí, el 60% de la Cámara y ya con eso tiene mayoría relativa y puede hacer y deshacer un montón. De algún modo, lo que se logra con la idea de representación proporcional, o por lo menos en el papel, es que se tenga que llegar a convenios, ¿no? Que los partidos políticos tengan que negociar y tengan que dar de sí para que las reformas, las iniciativas de ley pasen, ¿no? Para que sean votadas por la suficiente cantidad de senadores para que se aprueben. Yo quiero mencionar algo muy rápido, que eso igual me parece importante. Es que en ese momento lo pragmático es contar a los plurinominales, así se les denomina, y a los votados por mayoría relativa.
Pero toda esta cuestión de los plurinominales nace a partir de diferentes movimientos sociales. Un ejemplo es el movimiento de 1968, lo que todos conocemos, o la mayoría conocemos, y lo que sucedió en Tlatelolco, ¿no? Después de esto... Como que dijiste 68 sí, y las campanas resonaron. Lo sentimos, chicos, es que estamos muy cerca de una iglesia. Y es momento de misa. Pues ya sí, son 11:30, ya son 11:30. De hecho, tenemos que apurarnos para no llegar tarde. Bueno, el punto en ese momento, a la idea que iba, es que esta idea de plurinominales nace a raíz de los movimientos sociales que ha habido en nuestro país. Y es que resulta que para ser senador o diputado, tú no necesitas más que un requisito de edad y de nacionalidad, entre algunos aspectos que son inherentes a un ciudadano mexicano, más no una cuestión intelectual. O sea, en la Cámara de Senadores tú puedes encontrar, y ya lo hemos visto, desde actores o... Bueno, personajes de la farándula. Y que se puede decir si está bien o no está bien. No, porque al final de cuentas son parte de un grupo, ¿no? Que tal vez si no estuviera esa calidad de plurinominales, no estarían ahí. Entonces, lo que sucede es que se le da a estas personas, a los plurinominales, se abre este espacio para que personas que no están representadas en ningún sector político puedan llegar a tener una voz y un voto en la política. Sí, claro, pero también se tiene que decir... Si bien el sistema del plurinominal puede darle cabida, puede darle voz, puede darle participación a ciertos grupos que de otra manera no podrían verse representados, también da cabida a que se den casos de nepotismo dentro de las cámaras. Pero vamos a, es decir, estamos en un partido político que tiene la posibilidad de nombrar a uno o varios plurinominales que metan al tío, al sobrino, al hijo, eso es indudable. A Carmelita Salinas. O sea, que se ha desviado como la finalidad. Se ha desvirtuado como la mayoría de nuestro sistema. Pero creo que lo importante en esto es mencionarlo y conocerlo también. Es importante que quien nos esté escuchando conozca ¿por qué surge? Sí. Porque cualquier persona puede llegar a ser un diputado o un senador plurinominal. O sea, nada más necesita ser mexicano y tener el requisito de la edad. No, y afiliarse a un partido político. Y afiliar a un partido político. También se llama como de elección por listas, me parece. O sea, la lista... Debes de estar dentro de un listado de posibles diputados o senadores plurinominales. Exactamente. Pero la cosa es que, por ejemplo, las personas indígenas que no tenían voz, los estudiantes que fueron reprimidos nuestros pasados estudiantes, bueno, pues ya tenemos una voz y un voto, que efectivamente se ha desvirtuado totalmente. Claro. Lo que ha sucedido con los plurinominales, pues ya es otra cosa, pero sí, por supuesto. Por eso quería hacer un poquito hincapié en el romanticismo del nacimiento, sí, ¿no? Sí, nacimiento, sí, porque siempre es importante y a uno pues nos da un poquito de esperanzas también, de saber que no todo se hizo a favor de ciertas personas o porque se quiso nada más. Entonces, en resumen, la Cámara de Senadores, compuesta por 128 senadores, la mitad es elegida o mediante las urnas. Exactamente. Y la otra mitad en diferentes mecanismos que primera minoría. exactamente, y que todo queda en las manos de los partidos políticos, ¿no? Relativamente, ¿no? Tampoco. Ahora tampoco ha sido, pero es importante igual señalarlo, ¿no? En ese momento también tenemos, sobre todo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores, tenemos por lo menos a un diputado y un senador que son sin partidos, son independientes. Sí, por supuesto. Entonces también vale señalarlo, ¿no? Ahora, José Luis, pasando ahora con la otra parte del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, 500 diputados. 500 diputados, son 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, así está en la Constitución tal cual, artículo 51, se los invito a leerlo. Y son 200 que son electos según el principio de representación proporcional, y efectivamente es mediante un sistema de listas regionales votadas en, voy a decir la palabra, pero nunca me ha salido decirla, circunscripciones. Ahí está, ahí quedó, las circunscripciones. Un aplauso para José Luis, que ahora sí ya le salió. Ahora ya no dijo circuncisión. Circuncisiones.
Pero finalmente la integración nada más es totalmente eso, ¿no? 300 y 200, 300 que nosotros vamos y sabemos el nombre, votamos por ellos, y 200 que entran por esa proporción que le toca a cada partido. El principio de votación proporcional quiere decir que, por ejemplo, si son 10, el 10%, no, ¿cómo decirlo? Es que es una fórmula matemática al final de cuentas, ¿no? Y somos estudiantes de somos Derecho. abogados, Por algo estudiamos esta carrera. Es fácil si lo tuviéramos en un pizarrón y pudiéramos ejemplificarlo, Exactamente. pero decirlo es un poco complicado. El chiste es que si son el 10% de los 300 es elegido por un partido, o sea, se abre un 10% para 200 candidatos plurinominales, y de esos 200 lugares, el 10%, es decir, le 20, corresponde a uno de los Mira, vamos a hacer matemáticas en corto. Tú dijiste, si el 10% de los 300, es decir, 30, se los queda un partido, de los 200 se les da un 10%, es decir, 20. Entonces, en vez de tener 30, van a tener 50. Efectivamente. Matemáticas en Metropolítica. No todo es ciencia social. No, y aparte es importante saberlo, porque a mí me pasaba de chiquito que yo decía, bueno, ¿y los pluriluminales qué? ¿O por qué dicen que ya tienen un lugar De asegurado? chiquito, güey, ¿a qué edad empezaste a estudiar esto? No mames. Todo lo más joven. Yo de chiquito no salía De Dragon de Ball, Bob güey. Esponja, güey. Eso había política. Y tú, oye, ¿y por qué Don Cangrejo está en ese lugar? ¿Quién lo puso? ¿Dónde está el sindicato del crustáceo cascarudo? Hay que recordar que Bob Esponja cambió una ciudad de lugar. Por supuesto, Entonces, empujen. sí, pues, desde ahí había control de urbanización. Claudia Sheinbaum, esto va para... Bueno, pero entonces, al final de cuentas, y en resumidas cuentas, ya son 200 y 300. Lo que conforman 300, como es evidente. 500. 500. En algún momento tenía que fallar las matemáticas, era obvio, una disculpa. La cabeza está haciendo boom, boom. Sí, ya no podemos con este dolor de cabeza. Muy bien, entonces ya quedó claro, ¿no? La Constitución, cómo está conformada cada una de las cámaras. Y bueno, vamos a ir a una pausa, y en el tercer y último segmento de este episodio de Metropolítica hablaremos sobre las funciones que corresponden a cada una de las cámaras, de la manera más resumida que se pueda, y sobre todo vamos a entrar al panorama actual del poder legislativo mexicano y cómo se ha visto de una manera secuestrado por el partido. Basta de decir secuestrado, güey. Sí, ya tienes saña contra Morena. Sí, claro, sí. Digo, por algo, esto que estamos viendo en la actualidad es algo que no se quisiera nunca. Ningún estado quiere que exista tal representación de ningún partido. Se dio por designio de las elecciones, y se tiene que decir, pero es algo que no se desea. Pero bueno, vamos a ver este panorama, cuál es el futuro del poder legislativo, al menos en estos 2 años que nos queda, mientras es liderada por el partido Morena. Regresamos. Y regresamos. Nos habíamos quedado, ya habíamos comentado la composición de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, es decir, el poder legislativo a nivel federal. Y ahora quisiéramos entrar un poquito en cuestiones de funciones, de... ¿Cuál es la palabra? Más técnicas. Sí, pero de facultades, en cuanto a las facultades. Sin embargo, antes, José Luis, nos querías comentar algo sobre el quórum, que también es una característica importante y algo que hay que tomar en cuenta. Sucede que estamos ante una figura que viene muy ad hoc o está muy acorde a la cuestión de la división en un órgano colegiado. Si es un órgano colegiado, evidentemente entre menos personas haya, las cosas van a salir con mayores intereses, ¿no? Más imparciales, más parciales. Entonces lo que se pretende con la política mexicana y en la Cámara de Diputados y Senadores, pues es realmente que haya como, pues esta cantidad mínima de personas para que por lo menos se tenga pues delimitado bien esa imparcialidad, ¿no? Entre comillas. Sabemos que el cabildo existe, aunque no lo digamos, pero bueno. Aunque no nos guste y aunque no nos sintamos tan cómodos a veces. Sí. Bueno,
Pero entonces tomé una definición del profesor Eliseo Arteaga Nava, a quien volvemos a mandar un saludo. Exactamente, fue nuestro maestro. Y nos dice que el quórum es el mínimo de integrantes de un cuerpo colegiado que es necesario que asistan a una sesión para considerarla válida. Es un requisito a fin de que la función legislativa se deposite no se deposite en una persona o en un reducido número de ellas. Sí, exacto, es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, no puede haber una sesión que se considere válida si van 10 personas. Sí, exactamente, más, ¿no? Porque saldrían decisiones que no son realmente correctas. Representativas. Entonces, sí, de por sí. Sí. No, y hay que señalarlo, igual hay que decirlo, o sea, los legisladores hacen una pésima función. Ya entraremos en esto al momento de la crítica. Solo lo ¿no? comento muy rápido, pero para señalar un ejemplo, nosotros que estudiamos Derecho y tenemos la experiencia con las leyes, nos encontramos con cada horror que... ¿Para qué te lo comento? Sí, exacto. Al punto del... Yo digo, no creo que sea necesario comentar, ¿no? Creo que todos estamos... Rápidamente entonces les comento que la Cámara de Diputados, el quórum es de más de la mitad de sus integrantes, o sea, para poder realizar un decreto, una ley... 50% más uno, ¿no? Exactamente, lo que se conoce como 50% más uno. Y el quórum de la Cámara de Senadores es de las 2/3 partes del total, entonces también... Estamos hablando de que si el total de diputados son 500... se necesita para que haya quórum 251 diputados. Ajá, ¿no? Sí, en la Cámara de Senadores de diputados, sí. Que es el 50% más uno. Ah, sí. Y en senadores sería, ahí volvemos a entrar con las chingadas matemáticas. Si alguien puede sacar su calculadora en su casita, eso les toca a ustedes. Pero bueno, sí les toca a ustedes. Por favor. Por favor. Y la cosa aquí es que, bueno, es importante el quórum. A mí me parece que es una de las cuestiones que menos se comentan cuando se habla del poder legislativo. Además, pues es importante porque solo a partir de eso, y tenemos problemas muy grandes en cuanto al quórum. Desde el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto no se ha podido tomar a un fiscal anticorrupción, sí, precisamente, y es una herramienta política, es una cuestión política lo que se está haciendo. No se ha designado el fiscal anticorrupción porque resulta que en todas las sesiones no han ido el quórum necesario para sesionar. O sea, sí perdón la palabra, es una pendejada que esté sucediendo este tipo de detalles, ¿no? Eso no es correcto. Y se apega totalmente a ahí una está otra cuestión, vez, ahí está Jesús, ahí está política. Diosito diciendo que no está bien, que no tengamos un fiscal anticorrupción. Muy bien, ahora ya para entrar ahora sí a la cuestión de las facultades de cada una de las cámaras. Daniel, ¿con cuál te gustaría empezar? ¿Facultades diputados? ¿Facultades senadores? Sí, si quieres empezamos con la de diputados, que serían, yo creo, un poquito más importantes, pero ahí las vamos ¿Consideras a la Cámara de Diputados un poco más importante que la...? Es que tienen facultades bien importantes, ahorita te las... Pero hay que señalar en ese momento que no nos vamos a poner todas las facultades. No, por supuesto que no. Solo les comentamos antes de empezar, para que tomen en cuenta que las facultades que se les van a hablar no son realmente todas las que están contenidas en la Constitución, y se les hace la invitación porque están del artículo 74 al 76, me parece, sí. Todas las facultades, tanto de los senadores como de los diputados. Entonces, era precisamente esto lo que comentábamos al principio del episodio, cuando mencionamos que quisimos incursionar un poquito en un ambiente más didáctico, en el que a nosotros nos gustaría que si tienen la oportunidad y el tiempo, pues pudieran tomar su constitución, hojearla y pues ver este tema un poquito más a profundidad. Daniel. Sobre facultades, ¿no? Sí. Ahí te va. De entrada, vamos, no preguntaste, pero las facultades del Congreso de la Unión son eternas, es el artículo 73. Sí, por supuesto, y es algo que se pasó. Casi, o sea. Es algo que se pasó, ¿por qué? Porque cada cámara tiene sus facultades que son exclusivas de cada una de ellas. Sin embargo, el Congreso de la Unión en conjunto, es decir, ambas cámaras, tienen facultades que comparten. Sí, y básicamente son de expedir leyes, y un montón de leyes. Sabemos que el Estado mexicano se rige bajo el principio de facultades expresas, ¿no? Solo lo que la ley dice que puedes hacer, y por eso, básicamente narra el artículo 73, todo lo que puede hacer el poder el legislativo, como cámara, como Congreso de la Unión,
en materia de medio ambiente, en materia minera, en materia energética, en materia de competencia económica. O sea, todas las facultades de regulación están ahí. Claro. Prácticamente el 90% de las leyes que se expiden son a través del artículo 73, ¿no? Entonces, un montón de facultades súper amplias. Muchas de ellas son facultades implícitas, entonces también otro tema que desarrollar, súper largo. Pero bueno, en facultades expresas, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y esto es muy interesante y tiene también nacimiento en la reminiscencia histórica, que tiene la naturaleza de la Cámara Baja, que es imponer, más bien, establecer la ley del presupuesto de egresos, ¿no? Aprobarla. Aprobar exactamente el presupuesto de egresos. Y esto supone también está implícito el presupuesto más bien la ley de ingresos. Es decir, que va... El presupuesto, para poner un poquito en contexto, la ley de ingresos es con cuánto dinero cuenta el Estado durante el siguiente año fiscal. Exactamente. Y el presupuesto de egresos es en qué se pretende gastar dicho dinero. Exactamente, y entonces aquí esta es la super facultad de que la Cámara de Diputados decide qué va a ser gravable, es decir, a qué se le va a poner un impuesto y cuánto de impuesto. Claro. Entonces esta facultad muy es importante, gigantesca. Asimismo, su revisión se les deja a ellos mismos. Eso sería criticable, porque la Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada de la revisión de la cuenta pública, también la supervisión de este órgano administrativo, que es del Ejecutivo, queda a cargo de la misma Cámara de Diputados. O sea, los mismos que emitieron cómo se va a gastar y cuánto se va a recaudar, determinan si se recaudó y si se gastó bien. Entonces, un poquito ahí de hacerse un poco tontos. Yo creo que la revisión debería ser facultad del Poder Judicial, de algún modo. O sea, que la Auditoría Superior de la un órgano Federación... autónomo, ¿no? O sea, un órgano autónomo. Yo también creo eso. Meter, ¿por qué? Porque en primer lugar, meter al Poder Judicial en cuestiones de dinero, o sea, al final de cuentas un órgano autónomo es... Y especializado. Pero puede tener mucho más margen de movimiento. Sí, por supuesto. Eso creo que es... Y de crítica. Bueno, esa es la facultad primordial, la más importante de la Cámara de Diputados. Asimismo también expiden el bando solemne cuando se obtiene ya declaratoria de un presidente electo. O sea, hay una que otra función decorativa. Por ejemplo, ahí también se rinde el informe anual del presidente, la toma de protesta. Ellos también declaran si lugar o no a la procedencia penal. Si el artículo 110, me parece, de la Constitución habla de la procedencia penal contra las personas que tienen fuero, ¿no? La responsabilidad penal de servidores públicos. Exactamente, no, pero no de servidores públicos, sino de personas con fuero, es decir, diputados, senadores, por ejemplo, un trabajadorcito de la tesorería, un triste humano, es un servidor público, como su servidor, pero no tiene fuero público, es decir. En ese momento igual algo que quería decirlo antes es que en el artículo 50 están las facultades y la índole de esas facultades. Entonces se le da al Congreso de la Unión en general, no nada más a la Cámara de Diputados, porque ocurre en las dos cámaras, funciones legislativas cuando dan y expiden leyes y decretos, ejecutivas cuando ejercen su presupuesto y hacen nombramientos, y jurisdiccional cuando en términos del 110 precisamente se juzga a un servidor público. Nada más era el paréntesis. Claro, sí, es que no es lo mismo hablar de poder ejecutivo, legislativo y judicial a funciones. Sí, ahí está la teoría de Lovenstein, que es terriblemente grande y súper importante para nosotros los abogados, en donde se hace la discriminación de que no es lo mismo poder ejecutivo a función ejecutiva, porque funciones la tienen los tres poderes, simplemente que primordialmente desempeñan una. Estamos hablando de este carácter material, exactamente, y formal de cada uno de los poderes, ¿no? Exactamente. Entonces, que también se nos pasó y hubiera estado muy bien establecer como mera didáctica. Es bien dogmático. Sí, por supuesto. Es que también hay que señalarlo, ¿no? Estas clases de constitucional no son de un solo episodio, no son de 50 minutos, o sea, por supuesto. Realmente para son 3 años de la vida de un abogado, mínimo. Se necesita mucho tiempo, creo que es una materia bastante bonita, pero también una materia a la que se le tiene que dedicar mucho tiempo. Ahora, ¿les parece si seguimos con las facultades de la Cámara de Senadores? Yo nada más quiero hablar de una facultad, no recuerdo exactamente qué fracción es, pero creo que es la primera, de hecho,
del Senado. Ajá, exactamente. Y es que la Cámara de Senadores se encarga también de regular la política exterior de nuestro país. Junto con el presidente se hacen nombramientos, más bien dicho, el presidente hace una proposición de determinados candidatos a diferentes espacios de la política exterior, como son cónsules, embajadores, secretarios de Relaciones Exteriores, sí, que son primordialmente los que manejan la política exterior, y a través de la Cámara de Senadores que se hace la ratificación del nombramiento que se tiene. Además que tienen un papel que me parece fundamental en la economía de nuestro país. La Cámara de Senadores revisa todos los acuerdos, ratificación de tratados internacionales, de acuerdos, de lo que sea, que tratados de cooperación económica internacional. No, en general de todo, o sea, de cooperación económica, pero también puede ser, o sea, en derechos humanos, en lo que sea. Claro. Así tenemos, por ejemplo, en 2011 esta transformación a los derechos humanos fue ratificada por la Cámara de Senadores, solo por dar un ejemplo. Pero me parece importantísimo. Saludos a Felipe Calderón, muchas gracias. Porque es a través de esta Cámara que, por ejemplo, se echan a andar toda esta maquinaria acerca del Tratado de Libre Comercio. Sí, por supuesto. Si han escuchado el episodio pasado, yo estoy, o sea, totalmente en la idea de que es a través de la economía que se va a modificar o se va a estructurar un cambio social. Y de hecho, si se hace parte al Estado mexicano en un acuerdo internacional en materia económica, pues tiene consecuencias serias en la economía de cada país, ¿no? Ahora, estas facultades, como ya se mencionaron, se pueden encontrar en los artículos. Bueno, del que les acabo de hablar está en el 76 y son las facultades exclusivas del Senado. Del Senado de la República. Lo pueden revisar. Ahorita a mí me gustaría que cortáramos aquí un poquito este tema de las facultades, porque me interesa mucho hablar sobre el panorama actual del Poder Legislativo. No les gustó que usara la palabra secuestrado por Morena, pero sí que este partido se ha apoderado de ambas cámaras. Sentido de la palabra. Vamos a ver qué tan en el buen o en el mal sentido. A mí me parece que, como ya habíamos mencionado, Morena está en el lugar en donde está por la composición. Y por la composición. Sí, exactamente. Sí, pero bueno, si se ganaron el número de plurinominales, por ejemplo, es... Si bien digamos que lo tienen bien ganado, porque pues todos quienes comulgan con este nuevo gobierno, pues están muy felices con el Instituto Nacional Electoral. Entonces se lo tienen bien ganado. Sin embargo, yo creo que esto es una situación que no es deseable en ningún estado, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se criticaba este dominio del Partido Revolucionario Institucional en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país, y ahora lo estamos viviendo con otro partido, que se puede decir que tiene tal vez diferencias ideológicas, pero bueno, al fin y al cabo es un dominio de un partido en el sistema político. Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Estás a favor, en contra? ¿Cuál es tu lectura que das a este dominio de Morena en el Poder Legislativo Federal? Mira, bueno, federal y de todo el país, me parece que todo. Sí, también en los estados tienen muy importante representación. No lo veo en el sentido caótico y catastrófico de secuestro, de ya se acabó la democracia en México. Sin duda, no es lo conveniente, no es lo deseable. O sea, si hablamos de equilibrio de poder, pues debe de haber lo mismo de un lado como del otro, ¿no? Eso sería un equilibrio. No pasa, no sucede en México. Y nunca va a pasar en ningún lugar. O sea, es imposible que la población se divida en un 50-50 o en una proporción exactamente igual, ¿no? Claro que no, pero se puede hablar de una resistencia política mínimo útil, ¿no? Claro. Debemos decir, la posición política que tiene Morena es nula, ¿no? Más bien le hacen el trabajo sucio, yo creo. Sirven más como impulso, legitiman más las decisiones que llegar a afectar. Aquí igual entra un poquito la parte del quórum, ¿no? Porque al final de cuentas se hacen leyes o se decretan leyes o lo que sea, ¿no? Se hace la legislación a partir del quórum existente. Y por ejemplo... Y también esto se hace, por ejemplo, ya lo dijiste, en cuanto a la elección del fiscal anticorrupción, yo creo que si no ha existido el quórum
suficiente ha sido por un acuerdo entre todos los partidos, ¿no? Sí, pero además aquí sucede algo. Por ejemplo, Morena tiene la mayoría. O sea, si Morena se lo propone, Morena tiene el quórum en la Cámara de Diputados. En las dos. Tiene... En las dos, porque, o sea, y no, si no por ellos mismos, es que, o sea, es lo que... Bueno, pero es que aquí hablamos de sus aliados también. No, es que es otra cosa. Hablamos de sus aliados también, es decir, o sea, no estamos hablando simplemente de Morena como partido político. Pero es que ahí radica el problema de la política actual, ¿no? O sea, no hay una oposición realmente que sea oposición, porque al final existe todavía el clientelismo político y es algo que probablemente nunca deje de existir, pero... El PRI está en plan sumiso. Sí, o sea, claro, sí. No, del PRI ya no queda nada y el PRI en unos añitos se nos va. Es que lo poco que queda quiere hacerle el frente a Morena, no sé, tal vez como un aliado para que siga teniendo vida. Exactamente. O sea, no se le para seguir teniendo dinero. Sí, está suplicando, el PRI está rogando por existencia y ya. Es esa novia que te pide que no la deje. Exacto, que si te lo dejas se va a matar. Sí, por favor, no me dejes. Saludos. Saludos, mi amor. No, que nadie lo escuche porque a los tres nos toca. Sí, pero igual, yo creo que es necesario igual señalar algo inédito de esta legislatura en las dos cámaras. Hubo casi se logra la equidad de género en cuanto a las personas, hombres y mujeres. Hay exactamente 241 mujeres y 259 hombres en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores tenemos a 63 mujeres y a 65 hombres. Lo que, y tomando en cuenta los fenómenos que están sucediendo en la actualidad, pues es algo bastante bien. Lo malo, cuando hablamos ya de los coordinadores políticos, que son los que tienen pues mayor peso dentro de la Cámara de Diputados solo encontramos a 3 mujeres. Sí. Y en la Cámara de Senadores solo encontramos a 2. Sí, y aquí habla de esto que ya habíamos comentado, es decir, ¿por qué llegaron las mujeres a los puestos en donde están? Llegaron porque de verdad la gente hubiera dicho, sí, quiero que una mujer me represente, o porque los partidos se decidieron, exactamente, porque tenían que cumplir con cierta cuota y fue a quienes mandaron, y por ser de ciertos partidos fue quienes ganaron. Y ya al momento de las decisiones importantes es donde ellas no participan. Sí, no, donde... pero al y aquí volvemos a lo mismo, y aquí volvemos a lo mismo. Voto, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Pero bueno, aquí no sea podemos... tan sustancial la participación, sí. Creo que ahí radica. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, este partido hegemónico ahora en el poder legislativo, ¿qué tanta importancia le está dando a las mujeres? Si no se están viendo representadas realmente, ¿dónde está este cambio? Hablando del poder legislativo, digo, pero, sí, creo que si la gente votó por Morena fue por esta llamada cuarta transformación, y no se está viendo en el poder legislativo en cuanto a representación y en cuanto a muchas otras cosas, pero en cuanto a la representación, en cuanto a equidad de género, no se está viendo. Vamos a aterrizar este tema, es decir, ¿cómo ves, José Luis, el hecho de que Morena tenga el dominio de...? Mira, me parece una pregunta bastante interesante porque en este momento, justo en este momento que estamos grabando este episodio, venimos de una lucha, de una pelea interna entre morenistas. Una disputa, exactamente. La fracción, ¿no? Exactamente, ya se fraccionó, ¿no? O sea, ya está, y desde antes ya lo hemos visto con Jacob Polewski y Cuauhtémoc Sánchez, ¿cómo se llama este compa, el futbolista? Cuauhtémoc Blanco, perdón. No, pero él es de encuentro social. O sea, es que yo no veo fútbol, güey. Porque pinche Televisa chido. Pero al final de cuentas empezamos a ver que hasta con los aliados o sea, se empieza a fraccionar y empieza a tener como diferentes corrientes, el morenismo, ¿no? Este pensamiento del partido y lo que hace. Que también hay que tenerlo muy en cuenta porque ahora estas fracciones, estas peleas, exactamente, y hay que tomarlo muy en cuenta, es decir, es algo muy negativo para cualquier democracia, que la misma posición surja del partido hegemónico es algo muy preocupante. Pero sí es preocupante. Yo digo, o sea, es decir, siempre es bueno tener oposición, o sea, siempre es bueno tener oposición. Concrétate, ¿quieres alguien que le haga frente al poder? No, pero espérame, porque, o sea, sigue siendo Morena, papi.
No, sigue pero- siendo Morena. pero Cuando la crítica, pero tú no estás- que sirve debería de venir de otros partidos. Pero tú no estás pensando en ya. que sea Moreno, no, tú estás pensando en alguien que le haga frente al poder, o sea, No. Si Pero por es que ejemplo, no si tiene si sentido, Martí o sea, Batres, si Martí A ver, Batres porque se le no es pusiera azul la bandera, ¿ya tienes problema? Tranquilo. No tiene que salir del pan, o No, sea, ahorita no, vamos para a pasar nada. esa, por Sí, cierto, no, y para ya para que se nada. redima de sus No. comentarios. Yo ahí veo un problema muy grave en cuanto a que la oposición esté saliendo del mismo partido hegemónico. Yo no lo veo grave, la verdad es que sinceramente Es lo mismo que pasó con el PRI. Es decir, durante estos 70 años de poderío del PRI. Que salió del PRD. Exactamente, o sea, la oposición salió del partido hegemónico. ¿Y quién salió del PRD? Tu señor presidente, brother. O sea, mira, es... Perdón, mi señor presidente, ok, como lo sí. llama, salió del PRI también. Exacto, del PRI de la ala izquierda. Y salió de todos pinches lados. que se fue al PRD. Pero ¿no? Y vamos construir al a ser PRD. sinceros, o sea, la verdad es que aquí no es el problema que salgan de un partido político a otro, porque esa es la política mexicana El chapulinazo. que ya todos conocemos, ¿no? Sí, O claro. sea, eso ya está más que... es como el hijo predilecto de la política mexicana, el chapulinazo, ¿no? Entonces, lo que yo veo realmente preocupante es que no hay ideologías bien definidas dentro de la política. Eso me parece Es que- mucho más grave, porque no tenemos a alguien que te pueda decir, vamos a hacerle frente a este sistema Esto se ve económico desde la selección. de una manera, o no tenemos a alguien que te diga, bueno, yo ahorita en temas en una agenda tan controversial como la que tenemos actualmente, ¿no? O sea, no tenemos un partido que te pueda decir, yo voy por el matrimonio homoparental, yo voy por el aborto, y no tenemos a alguien que te diga, yo voy en contra de esto. O sea, todos se agachan cuando le preguntan eso, Porque todo va se en trata la- de capital político. Claro. Entonces, aquí lo realmente preocupante no es si se trata del Partido Verde, del Partido del Acción Partido Verde Nacional, que o chinga de- a su madre. o el ¿Qué es el PRI, o Partido lo que sea. Verde, güey? Partido Verde que Lo chinga que a su sea, madre. pero es que eso no es lo preocupante, que sea de tal o cual partido, sino que no existe Una ideología, claro. una ideología clara, y tú, o sea, votas con alguien pensando que va a hacer un cambio. El tema del poder legislativo ya nos está llevando a otros lugares, y creo que sería muy bueno que habláramos sobre este asunto de la carencia en primera de oposición de verdad, y en segunda la De carencia ideología. de una ideología que sostenga una oposición de verdad. Yo creo que hasta aquí podemos dejar el episodio del día de hoy, y para la siguiente dejamos este tema pendiente y Me lo gusta. podemos abordar para el siguiente. Excelente. Espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado Paz interna. no, espero La nueva voz. que hayan encontrado el interés por ojear su constitución, informarse un poquito más sobre la composición de nuestro poder legislativo. Prometemos no hacer estos ejercicios tan seguido, porque pues, Bueno, no, si ellos, si no a todos les gusta. ustedes escuchándolo les gusta, les por interesa, también supuesto. pueden platicarnos. Sí, exactamente. Y son bienvenidos al programa. ahí ¿no? tienen Críticas, correcciones. Ahí o sea, tienen- ahí somos están muy nuestras- susceptibles de ser corregidos. Ahí está nuestra página en Facebook para que nos digan sus opiniones y estaremos gustosos de escucharlos. Daniel, muchas gracias Un gusto. por la plática de día de hoy. Como José siempre. Luis, muchas gracias. No, gracias a ti. Segunda Bien, bienvenida bien. a este, Sí, ya estamos por aquí. a este su espacio, y espero que les haya gustado. Nos escuchamos a la siguiente ocasión. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye.